Soñaré, si no estás, que me despierto contigo. 10:25 de la mañana de esta jornada del lunes 8 de julio, jornada en la que se celebra o se conmemora el Día Mundial de la Alergia para crear conciencia sobre esta condición de salud común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Tal es así que se estima que un cuarto de la población española, entre 10 y 12 millones de personas, padece algún tipo de alergia, principalmente respiratoria. Hablamos de este asunto hoy con el doctor Ariel Callero, que es presidente de la Sociedad Canaria de Alergología, alergólogo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Doctor, ¿qué tal? Gracias por aceptar la invitación de Canarias Radio, aquí en Una más Una. Nada, muchas gracias. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros y por concienciar, como bien decías, a la población. Claro que sí, qué importante. Vamos a empezar describiendo qué es lo que ocurre en el organismo, qué pasa, por qué se producen las alergias, doctor. Bueno, dependiendo del tipo de alergia que se produzca, tenemos diferentes mecanismos, pero en principio lo que ocurre básicamente es que detectamos una anomalía en nuestras células inmunitarias y generan una respuesta exagerada a algo que no debería de generar, ya sea algún alimento o algún tipo de inhalante en este caso. Por ejemplo, clásico, los ácaros que conocemos por la gran incidencia aquí en Canarias. Uh-huh. ¿Esa es la principal razón por la que se producen alergias en Canarias, los ácaros? El principal motivo por el cual se genera alergias en Canarias básicamente se debe a nuestra condición climática también. Es decir, tenemos unas islas preciosas con un clima muy agradable, un clima subtropical, digamos, donde la temperatura es constante a lo largo del año, pero también su humedad relativa. Eso hace que sea un caldo de cultivo, pues, enriquecido, por decirlo de alguna manera, para que se reproduzcan con facilidad los ácaros, que Canarias es la causa número 1 de alergia respiratoria. Muy superior a la de otras comunidades, además, ¿verdad? La incidencia en Canarias de enfermedad respiratoria, rinitis, asma, por ponerlo en el mismo contexto, es mayor que la media nacional, por supuesto. Por esas condiciones que nos decía, ¿no? Climatológicas, por las condiciones que tenemos medioambientales en Canarias que generan esa incidencia superior al resto del país. ¿Y en qué medida están diagnosticadas las personas que tienen estos problemas? ¿Hay ocasiones en que se pasa por alto, que se sufren de sus síntomas pero no se acude al especialista para que determine que tenemos esa alergia? No, por supuesto, claro que sí. Y eso ocurre mucho. Nosotros y en los últimos años los hemos visto con mayor incidencia, los episodios de calima son cada vez más frecuentes y cada vez duran más. Y el paciente, pues bueno, pues lo ha asimilado y lo vive con naturalidad. Y eso hace que, pues bueno, que decidan tirar simplemente de tratamiento puntual que adquieren en farmacia, antihistamínicos, sprays nasales, etcétera, etcétera. Y con eso pues van, digamos, sobrellevando. El problema es el desarrollo posterior que puede llevar no solamente a una rinitis, sino al desarrollo de una patología inflamatoria en vías más bajas, llámese asma o cualquier otra que pueda verse exacerbada. Si a eso le sumamos el consumo de tabaco, apaga y vámonos. Por lo tanto, entonces, doctor, por lo que nos dice, ¿cuándo es conveniente acudir a un especialista? Por ejemplo, si hay un episodio de calima y nos encontramos mal o tenemos determinados síntomas, ¿cuál es la señal de alarma que nos indica que debemos ir a un alergólogo? La señal de alarma básicamente es sobre todo aquella en la que vemos que nuestra calidad de vida está mermada. Si nosotros vemos que necesitamos medicación constante para el control de la sintomatología, necesitamos visitas periódicas a nuestro médico de familia, digamos que ahí tenemos que plantearnos el hecho de consultar con un profesional y por lo menos tener la primera toma de contacto y un diagnóstico inicial certero, concreto, y si podemos con controles ambientales, ya sea con favorecer la ventilación de la vivienda, aspirar en vez de barrer, ese tipo de medidas, por supuesto, alfombra afuera y peluches, pues en la medida de lo posible, pues también. Eso serían los primeros pasos que tendríamos que llevar. Porque ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas básicamente empiezan como, digamos, un picor de nariz, que puede venir acompañado de picor de ojos o incluso de picor óptico. Posteriormente, pues asociado con la pérdida de olfato o con la huilla, es decir, con el moquillo, ese goteo blanquecino transparente, que luego puede complicarse también con un picor faríngeo o con tos persistente, es decir, aquella tos que molesta al paciente constantemente, que viene sin estar mediada por un proceso infeccioso y desarrolla, pues ya le digo, una merma en la calidad de vida, sobre todo a nivel nocturno, asociada a la falta de conciliación del sueño saludable, de un sueño reparador. ¿Y qué tratamientos hay hoy en día? ¿Cómo han evolucionado en estos años? Hombre, la verdad que en ese sentido ha evolucionado drásticamente, es decir, las enfermedades alérgicas han sufrido también asociado a la mayor incidencia de las mismas, como comentábamos al principio de la entrevista.
Y también la industria se ha hecho eco de eso. Es decir, pues bueno, aquí hay, digamos, posibilidad de avanzar en el tratamiento y desde antihistamínicos que nos generan somnolencia, como los antiguos, digamos, corticoides nasales, que digamos, la absorción es muy local y prácticamente nada sistémico. Desde eso, el tratamiento sintomático hasta la inmunoterapia, que también ha evolucionado con el paso de los años, cada vez más seguras, menos efectos adversos de medicaciones específicas y bueno, y por supuesto cada vez más efectivas. Después ya tenemos terapias superiores para patologías, digamos, que asocian varios componentes de gravedad y que no mejoran con estos tratamientos que he mencionado anteriormente. ¿Cómo son esos tratamientos de inmunoterapia? ¿En qué consisten? Bueno, esos son clásicos, la clásica vacuna de la alergia, ¿no? A todo el mundo le sonará. Sí. Y básicamente, pues digamos que hay varios tipos. A día de hoy tenemos vacunas sublinguales y vacunas en comprimidos, vacunas pinchadas, para que nos entendamos, y en función de cada paciente pues se va decidiendo una u otra. Es decir, bueno, a lo mejor un niño o un adulto, que suele ser más frecuente, tienen miedo a la inmunoterapia pinchada, pues entonces tenemos la opción de unas gotas sublinguales o de unos comprimidos. Es verdad que cada una tiene sus matices y cada una, digamos que hay que individualizar atendiendo a la patología que presenta el paciente, a sus preferencias y que esté acorde con el criterio médico del alergólogo en este caso. ¿Y cada vez son más los alérgicos? ¿Van en aumento? Sí, sin duda. O sea, no voy a ir por las ramas diciendo que bueno, puede ser que no, puede ser que sí. No, sin duda. Y sobre todo lo más que nos preocupa es la incidencia de alergias alimentarias en este caso. Es decir, que estamos teniendo desde tempranas edades, pues digamos, alergias al huevo, a la leche, a los frutos secos. Y a colación de esto, y aprovecho también, últimamente pues se han desarrollado terapias para intentar que estos pacientes alérgicos a alimentos, estos niños, sobre todo huevo, leche y ahora también el cacahuete, una inmunoterapia, digamos, más enfocada a la patología alimentaria. Eso también existe a día de hoy, son también sublinguales y lo que hacen es que de forma, digamos, a medida que se va tolerando, se van subiendo las dosis de tolerancia y eso hace no que el paciente tolere el alimento, porque tampoco los requerimientos nutricionales están solventados por otros alimentos, pero con eso minimizamos al máximo los posibles riesgos de reacciones graves. Si un paciente es capaz de tolerar una mínima cantidad, ya probablemente se desentienda de esos alimentos, de esas etiquetas que vamos a entrecomillar de puede contener o contiene trazas de frutos de cáscara, que contienen leche o similar, o que contienen huevo. Con esos nuevos tratamientos que ya se hacían, pero de forma, digamos, individualizada en cada hospital, pero ahora parece que se están fomentando también la inmunoterapia reglada como medicamento tal cual, por parte de la industria farmacéutica. Por lo tanto, digamos que pueden llevar una vida más tranquila, en el sentido de que si sales a comer fuera muchas veces puedes dudar, ¿no?, de tener esa garantía de que no vamos a encontrar esas trazas o esos restos de algún alimento al que seamos alérgicos y vivir con más tranquilidad, doctor. Lo que me pregunto es si se sabe, si está estudiado, por qué también aumentan esas alergias a los alimentos, a determinados alimentos. ¿A qué se debe? Realmente, a día de hoy hay pocos estudios que relacionen claramente el por qué. La teoría básicamente se debe a la atopia, ¿no? Digamos que hay una evolución, hay una marcha atópica que se caracteriza. Probablemente en Canarias tengamos esa, digamos, vivir en islas hace que también nuestra variación genética sea menor que en otras localizaciones y eso haga que tengamos más incidencia de enfermedades alérgicas. Claramente, y hemos participado en algunos estudios genéticos a través de la Fundación Canaria de Investigaciones Sanitarias, del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, en relacionar sobre todo la patología respiratoria, el asma, con variantes genéticas, y eso sí que hay varios artículos publicados en este sentido por nuestro grupo de investigación, y la verdad que en Canarias tenemos varios marcadores que hacen que seamos más predisponentes a desarrollar patología respiratoria. Incluso hay alguna variación genética que también relaciona la obesidad, donde también en Canarias tenemos un índice mayor, y las patologías respiratorias, en este caso tipo asma. O sea que va todo relacionado con esa marcha atópica que está influenciada sin duda alguna por nuestra marca genética. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido ningún tipo de alergia, de repente empieza como a notar que ciertos alimentos no le sientan bien? ¿Esto es común, que puedas desarrollar una alergia ya
a una edad adulta que previamente no tenía? Sí, sin duda. Y en Canarias, fíjese, voy a darle solamente un pequeño, no dato en concreto, sino un perfil clásico de paciente en Canarias. Paciente que toda la vida ha tenido esa pequeña rinitis que tampoco le ha molestado y no ha significado gran merma en su calidad de vida. Pero con el paso de los años, ya en edad adulta, pues presenta una reacción probablemente que comienza con un picor faríngeo, con un picor palmoplantar, incluso puede venir asociada de hinchazones en alguna parte del cuerpo o con dificultad respiratoria. Y habitualmente está relacionada con la ingesta de crustáceos. ¿Por qué digo lo primero lo de los ácaros? Porque digamos que hay una proteína en esos ácaros que es la tropomiosina, que es una proteína, digamos, estructural, que es exactamente la misma que se encuentra en la cáscara, por decirlo de alguna manera, de las gambas y los langostinos. Entonces, por reactividad cruzada muchas veces aparecen alergias alimentarias en este sentido. Es decir, ser alérgico a los ácaros probablemente nos predisponga a desarrollar, por ejemplo, una alergia a crustáceos. Nosotros aquí en Canarias pues comemos bastante marisco en este sentido, camarones y demás, y ahí la mayor incidencia de alergia, por ejemplo, en este caso, a los mariscos. Claro, es verdad que sabemos de muchas personas que tienen este problema, que no pueden comer marisco, por lo que nos comenta que, bueno, es curioso, ¿no?, que pueda tener relación con los ácaros. Y luego, ¿qué ocurre si un alimento, por ejemplo, notamos lo que usted nos acaba de decir, ese picor de garganta? Por ejemplo, pasa, yo conozco gente que si come piña o melón o kiwi, determinadas frutas, que si es que me gusta, pero cuando los como noto que la garganta me pica un poquito, que no se me duerme un poquito la lengua. ¿Esto es mejor entonces no consumir estos alimentos, evitarlos o no? Esa es una pregunta buenísima, o sea, si me permite. ¿Por qué? Porque... Bueno, es que las personas que conozco soy yo. Claro, Entonces lo digo. Claro, entonces... Pero no quería decirlo así. Esta es una... A mí me pasa con esto, con la piña, con el melón, pero claro, me encanta. Y digo, ¿qué hago? ¿Ahora no lo como? ¿No lo como? Es una muy buena pregunta. Mira, desde el punto de vista... digamos vegetal, existen muchas proteínas, pero nosotros clasificamos en dos preferentemente. Una son las profilinas, para que nos entendamos, eso está sobre todo a nivel de la pulpa del alimento, ¿vale? Está no tanto en la cáscara. Y luego están las LTP, las proteínas transportadoras de lípidos, que esas se encuentran en la cáscara. Digamos, en la fruta más característica en este sentido es el melocotón. Entonces, estarás de acuerdo conmigo de que a veces la fruta sabe mejor y a veces la fruta sabe peor, sí, ¿no? Sí. Pues probablemente eso tenga que ver con la expresión de proteínas, con cómo se ha, en qué estación se ha recogido, si se ha regado más o se ha regado menos, si ha tenido plagas o menos plagas. Eso hace que madure de una manera concreta. Probablemente ahí también se expresen mayor o menor cantidad de proteínas a la cual nosotros generamos síntomas. De ahí que hay pacientes que digan, oye, pues a veces tengo síntomas con el melón y otras veces no. Pues probablemente vaya por eso. A ver, aquí es un paso muy importante. Al final la alergia a alimentos es muy limitante y la recomendación inicial que va a dar el alergólogo siempre va a ser la retirada del alimento. Es decir, si yo noto picor faríngeo, eso puede evolucionar o no puede evolucionar a más. Pero sí que es verdad que también en alimentos vegetales la reactividad cruzada es mayor por estas dos proteínas que acabo de nombrar. Y eso hace que con el paso del tiempo podamos tener la sensación de que con más frutas tengamos más problemas. Y ya no solo frutas, sino verduras, que también está presente esta proteína. Me viene a la cabeza incluso, ahora que hablábamos del ejemplo suyo, ¿sí?, de una amiga que me decía, es que me está pasando, ya conocida, alérgica a diferentes frutas, entre ellas el melocotón y toda su familia, la familia de las LTP, y me decía que tenía problemas con la lechuga. Y yo, bueno, pues digo, hombre, es raro porque la expresión de esta proteína es muy limitada, de la LTP en la lechuga es bastante limitada. Pues cuando hicimos el estudio salió claramente positivo y no se estaba inventando absolutamente nada, ni estaba ahí porque ella ya estaba preocupada en este sentido. En cualquier caso hay que consultar en este sentido con el alergólogo. Es decir, eso es fundamental, tener un diagnóstico claro, un asesoramiento individualizado, porque insisto, Mercedes, aquí hay que individualizar, cada paciente vive el problema de una manera determinada y genera unos síntomas determinados. Entonces, mejor es individualizar en cada caso y hacer un traje a medida para cada paciente. Eso sería la actitud correcta por nuestra parte y por parte también del paciente, claro. Luego, ¿cómo están organizados los protocolos? Porque para las familias, cuando tienen un hijo o una hija que tiene una alergia, preocupa mucho cuando van a
al colegio, o incluso también nombraba usted los manices o los cacahuetes, que a veces los encontramos también en los vuelos que tenemos interinsulares, ¿no? Y hay esa preocupación, ay, no, que no lleven para picar al colegio, pues yo qué sé, pues eso, los cacahuetes o almendras. ¿En qué medida se establecen estos protocolos para que no haya esos riesgos en los colegios? Mira, los colegios, la verdad que en este sentido, igual que guarderías, han hecho un trabajo tremendo, ¿eh? O sea, han adaptado áreas dentro del propio comedor donde se limita el acceso a este tipo de alimentos, sobre todo los frutos secos, que pueden ser, digamos, más inocuos y más desapercibidos. Y cada paciente pues tiene su protocolo, tanto en el colegio como en guardería tienen un protocolo de actuación donde se identifican determinados síntomas que pueden ir desde picor faríngeo, picor y rojez conjuntival porque han tocado o han sido tocados por alguien que ha comido ese fruto seco en cuestión, o cualquier otro alimento. Esto también podemos generalizar con el resto de alimentos. Si hay una detección temprana del síntoma, tratamos vía oral con algún tipo de antihistamínico. Ese es el primer paso. La dosis siempre en los niños se tiene que ajustar por peso, y si los síntomas progresan, no se controlan o no se vehiculizan con la toma de antihistamínicos orales, tenemos que pasar a la administración de adrenalina cuando hay un compromiso vital, es decir, hay una dificultad respiratoria, unos pitos que siempre decimos, entrecomillado, claro, en el pecho. Pues ahí la actuación temprana es fundamental, es decir, la administración de la adrenalina, también, como digo, ajustada a dosis de peso, es una especie de bolígrafo que tienen tanto el paciente como en el colegio, en la secretaría. Hay que administrarla, no hay problema ninguno, se administra en la cara externa del muslo y posteriormente ya hay que trasladarlo a urgencias. Pero sin duda alguna, el primer paso son los antihistamínicos y luego la adrenalina. Esto también es relevante en los pacientes que son apicultores, es decir, ellos tienen que ir con su adrenalina sí o sí al sitio donde vayan, porque normalmente las colmenas no están accesibles a un centro de salud cercano. Entonces, esto sí que es verdad que es muy, muy, muy relevante cuando no estamos digamos, en áreas que podamos tener la salida rápida de un médico, de un centro de urgencias. Uh-huh. Quería preguntarle también si el organismo puede reaccionar desarrollando una alergia por una sobreexposición. Me explico, yo qué sé, pues a una persona le gusta comer mucho fresa y come mucha fresa. ¿Puede ser que el organismo reaccione creando una alergia o no? No debería, no debería en este sentido. Es decir, también es verdad que no debería, pero claro, el no debería es muy amplio. Cierto es que si alguien no ha comido nunca un alimento, es imposible que tras la primera ingesta de ese alimento genere síntomas. Los síntomas se van a generar porque llega un momento de que nuestro sistema inmunológico detecta eso como algo que no es positivo para nuestro organismo. Entonces, en ese momento, digamos que sí que tenemos el desarrollo de esos anticuerpos y generar los síntomas. Pero en principio no debería. A mí me encanta el queso. Yo soy de Fuerteventura, soy majorero y como queso a diario y de diferentes formas, y no he tenido nunca un problema de alergia. Yo creo que más viene por la condición de esa marcha atópica que decíamos, el desarrollo de una alergia a un determinado alimento, no por la exposición mantenida. En principio no debería. Es más, una de las cosas que hacemos cuando intentamos que el paciente, lo que le comentaba, el tema de la desensibilización, es decir, de intentar dar de forma repetida un alimento concreto, eso lo que favorece es la no aparición de alergia. Es decir, lo que intentamos es que nuestro sistema inmunitario obligarlo a que se acostumbre a ese alimento. Si yo lo ingiero constantemente, pues en principio no debería desarrollar un problema. Uh-huh. Nos están llegando ya mensajes también de los oyentes que participan con nosotros aquí en el programa, en el 616-486-754. Nos preguntan, hola, ¿qué pasa con los conservadores de alimentos? ¿Cómo influyen en las alergias? Nos preguntan. Difícil respuesta. O sea, sí que hay datos, sobre todo en aquellos alimentos que vienen enlatados o que vienen ultra congelados, que parece ser que pueden comportarse como potenciadores. A día de hoy la incidencia es muy, muy, muy bajita y no está todavía, la OMS no recomienda, digamos, ni estudiarlos ni hacer nada, porque la incidencia, si es que la hubiera, es muy baja. Entonces es complicado llegar a identificar. Cierto es que si el paciente empieza a tener problemas con todos estos productos procesados y hay un nexo común, lo suyo es evitarlo.
pero desde el punto de vista práctico del estudio alergológico se nos pone muy cuesta arriba porque tampoco tenemos las herramientas para estudiar todos los estabilizantes ni todos los colorantes que se usan de forma legal, evidentemente, en la industria alimentaria. Ujú. También nos preguntan, buenos días, mi hermana después de mayor tiene, bueno, más que preguntar, yo creo que nos lo comentan, dice, mi hermana después de mayor tiene alergias a muchas frutas, a kiwi, pera, manzana, verduras, tomate, lechuga, dice, la pobre le da unas fatigas tremendas. Claro, Eso es, hay eso que estar es. mentalizados, que nos puede pasar también en el futuro, aunque hoy no tengamos una alergia. Claro, no, y sobre todo que al final hay que estar mentalizado y es que, como dice la oyente, está limitada. Es decir, no puedo ir a comer fuera una ensalada. Entonces, pero claro, poca solución hay salvo minimizar el riesgo de reacciones graves y por ende, pues que incluso tengamos un problema muy serio o en algunos casos que hay descritos evidentemente de fallecimientos por shock anafilácticos. En principio tiene que ser la evitación, pero es verdad que en estas proteínas de origen vegetal se hace muy complejo si la enfermedad progresa de pararla. Ya le digo, tenemos herramientas para por lo menos evitar que eso progrese y que los síntomas sean los menos posibles por la ingesta de estos alimentos. Pero eso indudablemente hay que individualizar, como les decía, y tiene que ser valorada sí o sí. Esta chica probablemente esté valorada y seguida por alergología. Llegará un momento que si eso progresa, habrá que, como se dice en el argot coloquial, meterle mano, claro. Claro, para que tenga calidad de vida y no tenga estos problemas. Luego nos hablan también los oyentes que no le he preguntado sobre las intolerancias frente a las alergias, esas diferencias, porque nos hablan también de la lactosa, ¿no? Que es muy común que presentemos intolerancias a partir de cierta edad. ¿Por qué se producen? Voy a explicarlo sobre todo con el tema de la lactosa. Nosotros normalmente, la lactosa es un azúcar que podemos quitar de la leche y bueno, en principio un paciente podría tolerar esa leche sin lactosa. En principio un paciente alérgico no va a tolerar leche ni con ni sin lactosa. Ese es el primer cambio. Es decir, los síntomas también, esa es la primera diferencia, quería decir. Los síntomas también van a ser distintos, es decir, uno va desde malestar abdominal, sensación de plenitud gástrica, que puede venir acompañada o no de despeños diarreicos, es en el caso de la intolerancia digestiva, y la alergia o la anafilaxia por este alimento pues, puede ir desde picor, como decíamos, faringio o sensación de hinchazón de labio, de lengua, urticaria o incluso, digamos, dificultad respiratoria brusca y un shock anafiláctico asociado por hipotensión y demás. O sea, normalmente suele ser mucho más grave las alergias que la intolerancia digestiva. ¿A qué se debe esta intolerancia a la lactosa? Básicamente nosotros en nuestro tracto digestivo, digamos, tenemos una enzima que se llama la lactasa y se encarga de romper en trozos más pequeñitos, en azúcares más pequeños, esa lactosa, que es un azúcar muy grande. A medida que vamos creciendo y no se repone esa lactasa porque perdemos la condición de reproducir esa lactasa, lo que intenta nuestro sistema digestivo es absorber de forma completa esa molécula, lo cual le es muy dificultoso o prácticamente imposible en algunos casos. Y eso es lo que provoca el dolor. A la hora de nuestro tracto digestivo querer absorber de forma completa esa lactasa provoca una disfunción en la barrera digestiva que hace que aparezcan los síntomas, ya digo, de diarrea, flatulencia, sensación de digestiones largas y muy pesadas. El tratamiento básicamente, hay varios empíricos todavía, porque básicamente la recomendación es la dieta libre de lactosa. Hay unas opciones que funcionan de aquella manera, que son el aporte de lactasa en comprimidos. Sí. Bueno, tiene una validez relativa, por decirlo de alguna manera. No son del todo eficaces entonces. Evidentemente. Y de ahí que es verdad que hay muchas personas que recurren a ellas, pero no terminan de funcionar del todo y ser eficaces, como usted nos dice. No hemos hablado de muchos tipos de alergias, nos hemos centrado bastante en las que son más comunes en Canarias, evidentemente, que son pues las respiratorias, también las alimentarias, pero también están las dermatológicas, ¿no? Evidentemente, y aquí tenemos varios también matices, ¿no? Desde la dermatitis atópica, que viene también de la mano de esa marcha atópica, pacientes que generan síntomas de eczema recurrente, de mal control y también, sobre todo, limitación en muchas actividades. Les molesta el sudor, les molesta el ejercicio físico, el calor. Esta época de verano la viven especialmente con mayores problemas.
y sí, hay que llevar también, en pacientes que se van complicando, hay que llevar un estricto control para evitar sobre todo las infecciones cutáneas que vienen asociadas por el rascado. Uña corta, eso no debe de faltar, en estos pacientes con dermatitis atópica. Sí, ¿verdad? Mejor no rascarse. Ya para terminar, doctor, ¿qué recomendaciones daría a nuestros oyentes, a aquellas personas que padecen algún tipo de alergia en este Día Mundial de la Alergia que conmemoramos hoy 8 de julio, para que tengan una mejor calidad de vida al margen de los tratamientos? ¿El estilo de vida en qué medida influye? ¿La alimentación, el deporte, el tipo de vida que llevamos? Exactamente. A ver, es que esto es como en casi todas las enfermedades, ¿no? Un estilo de vida saludable, la práctica de deporte, limitar sobre todo el sedentarismo y el sobrepeso, eso es fundamental. Pero también, en cuanto a la dieta, hay que intentar. Yo sé que a día de hoy vivimos en una sociedad de rapidez, de todo es para ayer. Entonces, cuando tenemos un trabajo que nos sobrepasa, pues intentamos comer lo que podamos y lo que pillemos, y hay que intentar comer lo más variado y fresco posible. Entiendo que habrá economías que se puedan permitir más o menos este tipo de alimentos, pero todos aquellos que lo comentábamos anteriormente, ultraprocesados, enlatados, siempre hay calidades, ¿no? Evidentemente, pero siempre y producto de proximidad sería lo ideal, fresco sería lo más saludable. Luego, pues lo clásico, no exponerse al sol ni a altas concentraciones de polvo en suspensión, por ejemplo en calima, es decir, no se me debe de ocurrir salir a hacer ejercicio físico en un paciente alérgico, bueno, y sin ser alérgico realmente, en horas de altas temperaturas y cuando hay calima, por ejemplo, son cosas que hay que tener bien presentes. Dentro del hogar, pues básicamente una cosa que siempre decimos es aspirar en vez de barrer, limitar al máximo el uso de alfombras o peluches. Ese tipo de pequeñas pinceladas puede hacer que, no digamos que nos vaya a curar el problema, pero sí van a hacer que estas disminuyan o se minimicen al máximo la expresión de sintomatología. Bueno, pues tomamos nota desde luego de todas esas recomendaciones para tener eso, una mejor calidad de vida, que es lo que todos buscamos. Doctor Ariel Callero, presidente de la Sociedad Canaria de Alergología, alergólogo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, gracias por haber venido a la radio. Nada, muchas gracias, un placer como siempre.